tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando la Caja Negra, estamos en vivo y en directo, 21 y 34, 15 grados la temperatura en Asunción. Hoy vamos a hablar de esto que el fin de semana fue un escándalo porque a partir de denuncias a través de redes sociales, todo lo que ya sabemos sobre ese caso en particular, no vamos a hablar de lo que pasó con la DINAC, la compra de los tapabocas, entre paréntesis, hoy se hicieron allanamientos simultáneos y no pudieron determinar, no pudieron encontrar el lugar físico donde operaba esta empresa Global SA, la empresa que vendió estos tapabocas a 29.990 guaraníes a la DINAC, ya en el marco de estos allanamientos, en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Y esto, lo que pasó en la DINAC, es interesante porque es de alguna u otra manera un disparador para otras cuestiones que tienen que ver con el control por parte de los órganos naturales del Estado de cómo se manejan las licitaciones dentro del Estado, las licitaciones para compra de insumos ahora en situación de emergencia. Y por otro lado, todo el revuelo que se generó en torno a esta compra sospechosa por parte de la DINAC demuestra y confirma de que hay una ciudadanía atenta a cómo se está administrando o cómo se va a administrar el dinero público en esta situación de emergencia. Y después lo otro que tiene que ver también con esta plata que vamos a recibir fruto del préstamo de los 1.600 millones de dólares. Hoy vamos a hablar con integrantes de esta comisión bicameral especial que se creó en el Congreso para hacer un seguimiento de cómo se va a utilizar ese dinero y cómo el Estado está comprando. Y a propósito de cómo el Estado compra, vamos a presentar ahora un informe que tiene que ver con una licitación a través de la vía de la excepción que llevó adelante el Ministerio de Salud Pública el pasado 6 de abril y que benefició a dos empresas que, entre paréntesis, estas dos empresas están ligadas entre sí, hay un vínculo familiar entre estas empresas y hay una cabeza principal, uno de los proveedores principales del Ministerio de Salud, que es el empresario Justo Ferreira. ¿Y quién es este empresario Justo Ferreira? Forma parte, y según el informe que vamos a ver a continuación, de una serie de denuncias, hay frondosos antecedentes que salpican a estas empresas que ganaron estas licitaciones en el Ministerio de Salud por valor de 82.000 millones de guaraníes, para ser más precisos en dólares, 13,5 millones de dólares. Y acá surgen una serie de interrogantes. ¿Cómo es posible que se sigan adjudicando millonarios contratos a empresas que tienen dudosos antecedentes? ¿Qué es lo que falta reformar, ya sea en esto que hace tiempo viene hablando el Director Nacional de Contrataciones Públicas, cuando hablamos ahora de la necesidad de hacer una reforma estructural del Estado? Necesariamente se tiene que incluir la modificación o la reforma de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas. Esta ley, así como está, es muy vulnerable y sobre todo ahora en una situación de emergencia, cuando las instituciones recurren a la figura de las compras vía excepción. Allí está el caso de la DINAC. Recurre a hacer una compra aparentemente sobrefacturada, una empresa que no tenía ni una experiencia en la venta de ese tipo de insumos. Y ahora nuevamente en el Ministerio de Salud, y hoy nos estaban pasando el dato cuando hablamos esta mañana en Radio 1 sobre esto, empresarios que están vinculados al rubro de proveerle al Ministerio de Salud insumos, están las empresas históricas que tienen antecedentes de ser proveedores del Estado, que tienen la habilitación del Ministerio de Salud y que no tienen ningún impedimento. Sin embargo, acá es lo que nos preguntamos,
¿Cómo es que aparecen estas empresas, algunas de maletín, otras empresas satélites? Entre paréntesis, este viernes tiene que llegar el avión carguero de China que trae insumos de bioseguridad para este reclamo que hace el personal médico que está en primera línea y que necesita de esos insumos. En relación a este avión carguero, que es el primero de los 3 que van a llegar, hay una serie de interrogantes que se tienen que ir respondiendo. ¿Por qué? Este avión carguero tuvo que haber llegado anoche. No llegó, esto hizo que el presidente de la República tome la decisión de retrotraer el decreto que había dado la oportunidad a que el sector de la construcción empiece a movilizarse, este movimiento a partir de la terminación del número de chapa. Eso queda sin efecto a partir de la medianoche y volvemos nuevamente a una rigurosa cuarentena, el aislamiento social estricto a partir de la medianoche. ¿Y cuál fue el argumento? Que no llegaron estos equipos de bioseguridad para el personal de blanco. Y volviendo al tema del avión carguero, hay interrogantes, decíamos, en relación a este tema. Por ejemplo, ¿quién pagó el flete de este avión? Que, según nos pasaban el dato, ronda alrededor de los $900.000. Este avión carguero, hay varias empresas que trajeron, que compraron productos en China y que una vez que llegue acá van a proveer al Estado, a diferentes instituciones, entre ellas el Ministerio de Salud. Y acá aparece empresas que no tienen ninguna experiencia en ofertar, en proveer estos insumos, y acá es donde el Ministerio de Salud, vamos a ver si podemos tener una comunicación con Julio Rolón, viceministro de Salud. ¿Cuál es el sistema de control? Porque hay empresas que se están creando ahora y que están experimentando con la salud, experimentando como proveedores del Estado. Hoy esto es un tema extremadamente sensible. Cuando ayer al filo del mediodía, el director de Contrataciones Públicas había anunciado la suspensión del contrato de la DINAC con esta empresa que proveyó los famosos tapabocas, él puntualizaba y pedía a las instituciones del Estado que van a hacer estas compras en el marco de la emergencia sanitaria, que agoten las instancias con las empresas que están legalmente constituidas, que se dedican a la provisión de esos insumos y que tienen experiencias. Y después, en todo caso, cuando se agote esa instancia, recurrir a estas empresas que ahora están debutando en una situación de emergencia, y esto de alguna u otra manera genera una enorme preocupación. Pero vamos a ver ahora el informe en relación a la adjudicación de los primeros contratos del Ministerio de Salud que afecta a 2 empresas que tienen vínculos entre ambas, que responden en realidad a un solo empresario, y estas empresas tienen frondosos antecedentes que vamos a compartir a continuación en este informe. Salud beneficia con millonarios contratos a empresas ligadas a esquemas de fraude. El Ministerio de Salud Pública adjudicó los primeros contratos para la compra de insumos de emergencia con el objetivo de combatir el avance del COVID-19 en nuestro país. Se gastaron cerca de $14 millones y se benefició a empresas de dudosos antecedentes. En un mismo día, el pasado 6 de abril, utilizando el mecanismo de contratación vía excepción, las autoridades de salud pública adjudicaron a 2 empresas pertenecientes al mismo grupo de accionistas contratos por un valor total de 85.220.500.000 guaraníes, equivalentes a unos $13.590.000 americanos. Las empresas beneficiadas son Eurotech Sociedad Anónima, cuyo representante legal, según datos del portal de contrataciones públicas, es Marcelo Rubén Ferreira Pascotín.
Esta empresa logró cerrar un contrato por un monto total de 37.268 millones de guaraníes para la provisión de insumos médicos como 40.000 protectores faciales, 30.000 protectores oculares, 6 millones de máscaras quirúrgicas y 80.000 trajes de protección para riesgos biológicos. Otra de las empresas beneficiadas en la compra de insumos es Insumos Médicos S.A., cuya representante es Patricia Beatriz Ferreira Pascotini, hermana de Marcelo Ferreira Pascotini. Esta empresa es la acreedora más importante del Ministerio de Salud. Su representante, Patricia Ferreira, es hija del empresario Justo Ferreira, este último conocido por sus vínculos con el negocio de los laboratorios médicos. El contrato para esta empresa es de 47.952.500.000 guaraníes, equivalentes a unos 7.377.000 dólares. Esta deberá proveer 1.700.000 máscaras con filtro de protección, 80.000 trajes de protección para riesgos biológicos y 50 camas manuales para pacientes con COVID-19. El empresario Justo Ferreira es también padre de Marcelo Rubén Ferreira, representante de Eurotech Sociedad Anónima. Ambas empresas, que figuran a nombre de los hijos, pertenecen a Ferreira y durante varios años ha logrado que las dos firmas y una tercera, donde él sí aparece como representante, consiguieran centenares de adjudicaciones con el Estado. ¿Cómo operan estas empresas? Ambas, Eurotech Sociedad Anónima e Insumos Médicos Sociedad Anónima, aparecen salpicadas en el esquema de estafa y lesión de confianza que involucró a altos gerentes de laboratorios privados acusados por la Fiscalía de haber causado millonarios perjuicios a las empresas para las que trabajaban. El nombre de Justo Ferreira se vincula al de Roque Dagogliano y Carlos Borrell en el 2019, luego de que ambos fueran denunciados por las empresas para las que trabajaban, Escabone Hermanos y Éticos, respectivamente. El modus operandi que la Fiscalía detectó era que ambas personas vendían medicamentos costosos a precios muy inferiores a varias firmas ligadas a ellos para que las mismas se presenten a licitaciones públicas y sean adjudicadas por ofertar un precio inferior en comparación al ofrecido por el fabricante del medicamento. Roque Dagogliano fue imputado por el entonces fiscal John Paul López por el hecho punible de lesión de confianza. Según la imputación, el exgerente recibió mandatos específicos para que se presente a toda licitación o llamado relacionados a productos elaborados por la firma. Sin embargo, durante varios años, Dagogliano formó parte activa y principal de un grupo de personas que estructuró y dirigió empresas del mismo rubro para que la farmacéutica, a quienes favoreció en perjuicio de su propio mandante. Se trata de Dilac Sociedad Anónima, Eurotech S.A. e Insumos Médicos S.A. Por su parte, el exgerente comercial de Laboratorios Éticos, Carlos Alberto Borrell Maneglia, también fue imputado por el hecho punible de lesión de confianza y estafa por un supuesto perjuicio de 3.505 millones de guaraníes a dicha firma. Según los datos de la investigación fiscal, las mismas empresas que ahora son beneficiadas por el Ministerio de Salud con contratos que rondan los 14 millones de dólares están vinculadas a un esquema de asociación criminal y ligadas a un mismo empresario, Justo Ferreira. Estas empresas, a través de sus directivos y accionistas, habrían obtenido beneficios patrimoniales exorbitantes e indebidos en perjuicio de otras y están siendo investigadas por el Ministerio Público. ¿Quiénes operan para que estas empresas ganen las licitaciones? ¿Cómo se controlan las adjudicaciones directas del Ministerio de Salud? Esta es una parte solamente de lo que mostramos ahora por la extensión de hacer el resumen del rosario de antecedentes que tiene este empresario Justo Ferreira, conocido en el ámbito de los proveedores del Estado como el zar de la provisión de insumos para el Ministerio de Salud con estos antecedentes. En sus empresas figuran sus hijos, que en realidad sus hijos ni aparecen por la empresa, están allí
como figura decorativa, están en otra actividad, pero dentro del esquema montado, aparentemente, según la denuncia, que en principio había hecho el diputado Carlos Rejal a través de sus redes sociales, y después la investigación que escucharon ustedes está a cargo del Ministerio Público, se ha creado todo un esquema que tiene a la cabeza a este empresario Justo Ferreira, que después en otros capítulos de la Caja Negra vamos a ir compartiendo los antecedentes y los vínculos con otras empresas que se han creado exclusivamente para proveer al Estado. Por supuesto, no hay que satanizar a las empresas que proveen al Estado. El tema es en qué condiciones, los antecedentes, y acá es donde al final de este informe nos preguntamos e insistimos en esto que tiene que ver con la urgente necesidad de modificar, de hacer algunos ajustes, y eso cuando charlemos ahora con algunos parlamentarios, les vamos a preguntar lo que tiene que ver con la ley 2051 de contrataciones públicas, porque hay empresas o empresarios avivados que ya le han encontrado toda la maña a la ley 2051 de contrataciones públicas, presentan empresas que en realidad están todas vinculadas entre ellas y se da o se configura el famoso delito de la colusión, o se ponen de acuerdo para establecer los precios, y eso por supuesto el Estado termina perjudicado porque finalmente no se controla la calidad de lo que el Estado compra. Por ello es importante, y eso le vamos a preguntar, le saludamos ya, ahora está el viceministro de Salud, Julio Rolón. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo. No sé si me escuchas. Sí, te escucho perfectamente. Hay una pequeña un delay nomás de 30. Si podés escuchar desde tu teléfono sería también interesante así evitar esa pausa. Varias cuestiones, viceministro. Sí, voy a hacer eso, Jorge. Dale. Varias cuestiones que quería consultarte. Arrancamos con esto. Pasábamos recién este informe y nosotros nos preguntábamos esta compra del... ¿Sabes que no escucho? No, voy a poner el volumen de... A ver, vamos a mejorar la parte de... Avísame si me escuchás, doctor. ¿Ahí estamos bien? ¿Me escuchás bien? O si no, podemos... Te voy a escuchar en la tele y te respondo. Ahí te escucho bien por la tele. Bueno, no importa, vamos a hacer el delay que tengamos, pero lo importante es que nos responda. Esta compra, vía excepción, que hizo el Ministerio de Salud el pasado 6 de abril, una cantidad de insumos por valor de 82.000 millones de guaraníes, aproximadamente, dos empresas. Estábamos viendo que estas dos empresas, que fueron adjudicadas vía excepción, están vinculadas entre ellas, y detrás de estas empresas aparece un empresario muy poderoso con frondosos antecedentes. Y ahora que estamos, viceministro, la intención de transparentar todo en un momento de emergencia, de que todo se haga dentro de la transparencia, ¿cuál es el criterio que utilizan ustedes en el Ministerio de Salud para tomar la decisión de hacer estas compras y comprar a empresas que tienen estos antecedentes, viceministro? Bueno, en primer lugar, yo quisiera aclarar lo siguiente porque es muy importante. Nosotros cuando determinamos la necesidad y finalmente decidimos adquirir los bienes, los servicios, o llevar adelante obras, o lo que el Ministerio necesite, estrictamente nos ceñimos a lo que dice la ley respecto a las contrataciones públicas, y específicamente la 2051. Nuestra ley madre hoy es la 6524, que declara emergencia sanitaria en todo el país,
Y ahí, dentro de todos los artículos, hay uno en particular que es el número 11 que nos autoriza a nosotros a llevar adelante procedimientos abreviados, por supuesto, con la autorización y el respaldo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que debe facilitar todos los procesos para que podamos, en este contexto extraordinario que estamos viviendo, que es la pandemia por el COVID-19, podamos nosotros adquirir lo que necesitamos. Es un poco para contextuar. Ahora, nosotros cuando empezó todo esto, rápidamente evaluamos la necesidad e hicimos un primer llamado, como cualquier otro, para adquirir todos estos insumos, y se declaró desierto. Hicimos un segundo llamado y tampoco tuvimos respuesta en la cantidad que nosotros solicitábamos. Llevamos adelante un tercer llamado y lastimosamente nadie pudo responder positivamente desde el punto de vista de poder tener la capacidad de proveernos de la cantidad que nosotros necesitábamos en base a los cálculos que estábamos haciendo. En ese sentido, entonces, optamos obviamente por llevar adelante el proceso que la ley misma te permite, que es que aquella licitación declarada desierta, seguida otra, sumando dos, te permite adjudicaciones o contrataciones directas, teniendo sobre todo en cuenta que hay una urgencia impostergable que también es un ICA 2051 y que es el que justifica que podamos nosotros llevar adelante procesos con una velocidad que responda a la necesidad. En ese sentido, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros buscamos a proveedores que tengan la capacidad de responder y la respuesta la obtuvimos de un grupo de personas que fueron evaluadas por la Unidad Administrativa del Ministerio de Salud Pública y que demostraron desde el punto de vista económico que eran capaces de solventar los gastos que implicaban la cantidad de insumos que nosotros pedíamos. ¿Y qué significaba eso? Y significaba que si ellos querían que nosotros les paguemos el 100%, tenían que pagar ellos en la ciudad de origen, donde adquirían los bienes, traer al país y ahí se completaba el procedimiento. Se llevó entonces a cabo este proceso administrativo que termina adjudicando a estas dos empresas y estas dos empresas pagaron el 100% de la mercadería en origen y nosotros, como la ley nos permite, le hicimos un adelanto que en este caso fue del 20%, porque en un principio se planteó el 30%, nosotros por una cuestión de seguridad decidimos hacer el 20% con una caución que nos permitirá recuperar el 100% del dinero si esta empresa no cumple. En ese sentido, nosotros lo que hicimos fue verificar los precios referenciales, porque para nosotros, más allá de las cuestiones que tienen que ver y que son importantes, a las que vos haces referencia, que son los antecedentes de las empresas, para nosotros también es importante la situación actual de esas empresas. Y hoy estas empresas son proveedoras del Estado. Es más, a una de ellas se le debe prácticamente 20 millones de dólares en un lapso de 4 o 5 años. Entonces, nosotros nos fijamos fundamentalmente, y esto es muy importante, en los precios referenciales. Y cuando nosotros hablamos de precios referenciales, tenemos que decir que todos los ítems que están aquí, están dentro del rango. Y te cito la famosa mascarilla N95, que nos vende por 19.800 guaraníes. Hoy una mascarilla N95, que es prácticamente una pieza por la que todo el mundo está peleando, oscila entre 11 y 15 dólares. Por lo tanto, este nos pareció un precio absolutamente razonable. El otro precio, te cito como ejemplo, el traje protector, que es el famoso kimono, sale 178.000 guaraníes la unidad. Hoy nosotros recibimos una donación, no hoy en el sentido de, en general, durante este lapso recibimos una donación de una empresa de seguro que nos donó esos mamelucos y pagó 250.000 por cada mameluco. Y así también fuimos estudiando los otros precios referenciales. Vos preguntaste, Jorge, ¿cómo se llega a optar por tal o cual empresa? Sí. Una de las etapas fundamentales del proceso es la revisión de los precios referenciales. Y todos los precios que ellos nos pasaron resultaron razonables conforme a los precios que nosotros tenemos como referenciales. Porque hay que entender algo, Jorge. Hoy el mundo fijó sus miradas en el supermercado llamado China continental. Nosotros somos a lo mejor el cliente con menos recursos financieros. Y hoy el país que pueda o tenga la capacidad de ir hasta China continental con dinero en efectivo se lleva casi todas las mercaderías, por decirlo de alguna forma. Nosotros, en relación con estas dos adjudicaciones, quiero decirte claramente que nos hemos ceñido
a lo que enmarca la ley 2051 dentro de nuestra ley madre, que es la 6524, la Declaración de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional, y hemos seguido exactamente lo que habla el capítulo de excepciones, es decir, cuando 2 veces se declaran desiertas, lo hicimos y a una tercera y aún no tuvimos respuesta, a la siguiente por una necesidad, ya teníamos que hacer algo. Y somos conscientes de que cuando se toman decisiones como estas, Jorge, hay riesgos, pero nosotros estamos ante una situación extraordinaria en donde tenés que asumir ciertos riesgos. Este cargamento llega al 17 y gracias a este cargamento nosotros vamos a tener 6 millones de mascarillas de triple capa, 1.700.000 mascarillas N95 y otros tantos insumos que son básicos para nosotros. Es decir, para nosotros, como organismo del Estado, evidentemente que es importante el antecedente de las empresas, pero en tanto y en cuanto no haya una condena para ninguna persona o no haya una inhabilidad para las empresas y que muestren todos los documentos de que pueden operar y que al mismo tiempo sean proveedoras del Estado, no podemos nosotros impedir la participación. Y más todavía, Jorge, si no existió en su momento ningún grupo o ninguna empresa que se animó a hacerse cargo. A ver un poco, doctor, perdimos el audio, podemos retomar, por favor, porque hay cuestiones puntuales que le queremos consultar todavía al viceministro. Entiendo este relato que él hace. Por ejemplo, queremos saber si fueron ellos los que invitaron a estas empresas y por qué no invitaron a más. Supongo yo que vamos a tener una respuesta enseguida. Una parte que me queda claro, dice, hoy ante esta situación no estamos mirando precisamente el antecedente, sino la necesidad y la capacidad que tienen las empresas de proveer. Y aquí es donde viene esta pregunta que me gustaría que el viceministro nos aclare. ¿Se le invitó a más empresas o el ministerio tomó la decisión de invitar exclusivamente a estas 2 empresas en particular? Eso sería interesante. No sé si llegaste a escuchar, viceministro, ¿ustedes le invitaron a estas 2 empresas que ganaron adjudicadas estos 82.000 millones de guaraníes? ¿Y por qué no invitaron a más empresas para que oferten esto que ustedes estaban solicitando? Hay una cosa importante, Jorge, que tiene mucho que ver con tu pregunta. En primer lugar, por más procedimiento abreviado que sea, y en este caso nosotros utilizamos la compra por la vía de la excepción con difusión posterior. ¿Por qué difusión posterior? Porque hacemos los trámites que duran 4 días para evaluar la oferta y después otros 5 días para firmar la resolución de adjudicar y firmar el contrato. Estamos obligados dentro de un lapso de 10 días al terminar el procedimiento de informar posteriormente al haber adjudicado. Todo eso debe llevarse a cabo dentro del marco de la ley, y la ley nos obliga, por un lado, a entrar en el sistema informático de contrataciones públicas, lo cual implica que a partir de ese momento se hace visible el procedimiento, y por otro lado también nos obliga a proceder a invitar a las empresas que se crean capaces de sostener esta inversión, porque realmente hablamos de una gran inversión. No todos pueden desembolsar 13 millones de dólares para pagar una mercadería. A partir de haber cumplido con esos trámites, nosotros lo que hacemos es revisar los documentos. No todos pueden desembolsar 13 millones de dólares para pagar una mercadería. A partir de haber cumplido con esos trámites, nosotros lo que hacemos es revisar los documentos que la ley nos obliga a solicitar. Y en ese sentido, conforme a la evaluación que ha hecho el equipo administrativo del Ministerio de Salud Pública, todas estas empresas, estas 2 en particular, reunieron los requisitos. Por lo tanto, nosotros terminamos el procedimiento adjudicándolas con la esperanza y la garantía documentaria de que íbamos a poder contar con estos insumos y medicamentos, porque yo no quisiera entrar en el aspecto jurídico porque no me compete la evaluación y no hacer un juicio de valor sobre las empresas. Lo que me toca a mí hoy como parte del equipo del doctor Julio Mazzoleni es de que se cumplan los pasos que la ley nos obliga a cumplir y que los procedimientos estén respaldados. Es más, Contrataciones Públicas tiene la potestad de mandar revisar, así mismo como Anticorrupción y así también
el equipo que se ha conformado en el Senado para evaluar los procedimientos, así también la Contraloría, es decir, y así también cualquier ciudadano que quiera y venga y quiera revisar los documentos lo puede hacer. Es decir, nosotros lo que hicimos fue cumplir estrictamente lo que dice la ley, y ahí podemos analizar si esta ley es débil, tiene fortalezas, tiene aspectos que cambiar, que es otro punto para analizar. Pero nosotros, en el marco de nuestra ley 6524, que en el artículo 10 nos autoriza a realizar procedimientos de contrataciones directas, inclusive con empresas internacionales que no tengan domicilio comercial en Paraguay, pero eso no lo vamos a hacer porque eso sí es un riesgo. A pesar de todo ese marco jurídico, nosotros somos estrictamente celosos de las situaciones que tienen que ver con inversión. Y más todavía, Jorge, teniendo en cuenta que para nosotros lo más valioso desde el punto de vista de los servicios médicos son los recursos humanos en salud, y debemos cuidarles, y estamos obsesionados por tener todos estos insumos y equipos, porque no podemos nosotros tener en el campo de batalla nuestros recursos humanos sin una mínima protección. Entonces, desde el punto de vista legal, nosotros hemos cumplido con lo que el marco jurídico nos obliga a cumplir. Y en ese sentido, nosotros estamos abiertos a que se someta este procedimiento a cualquier tipo de investigación. Todos los papeles están disponibles y finalmente todos juntos veamos y cuidemos el dinero que es finalmente de nosotros. Acá entiendo perfectamente, y de eso se trata. Justamente habíamos dicho que estas compras importantes que se están haciendo en una situación como esta, pues tienen que ser revisadas. Estaba notando acá, cuando estabas hablando, viceministro, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo llamaron y adjudicaron? Me dicen que se hizo esto prácticamente en 48 horas, y también desembolsaron en 48 horas el 20% de esta adjudicación. Estamos hablando de 17.000 millones de guaraníes, que esto no es común en las licitaciones del Ministerio de Salud. ¿Por qué hicieron en este caso en particular ese anticipo del 20%, viceministro? Bueno, tenemos que entender que nada de lo que estamos viviendo ahora es algo a lo cual estamos acostumbrados, y eso en términos sanitarios también debe ser analizado en términos financieros, en términos de inversión y en todo lo que tenga que ver con lo que se hace alrededor de la pandemia que estamos viviendo. Es importante entender que estas contrataciones por vías de la excepción, que son con difusión posterior, tienen plazos cortos, porque justamente la ley 65/24 le pide a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que arbitre los mecanismos para que esto sea rápido. Y para darte un ejemplo, si vos entras en la página de contrataciones públicas y ves la guía para nosotros, para seguir los procedimientos, vas a ver que dice contratación por vía de la excepción con difusión posterior. Plazo máximo para evaluar ofertas, 4 días. Vos podés evaluar en un día, en 2 días, en 3 días y hasta un cuarto día. A partir de que evaluaste todas las ofertas, tenés 5 días ¿para qué? Para adjudicar, para firmar contrato, firmar la resolución, y después de haber firmado la resolución y el contrato, tenés 10 días, que es lo que le da el concepto de difusión posterior. Estos procedimientos son rápidos, y estos procedimientos son rápidos no porque queramos eludir controles, sino porque la necesidad hoy ante la pandemia nos obliga a que actuemos rápido. Nosotros en ese momento estábamos en una situación de indefensión desde el punto de vista de protección biomédica. Y te voy a decir algo más, nosotros tenemos cientos de oferentes, que como vos decías, algunos son nuevos en el rubro, que te ofrecen lo mismo, pero que no te garantizan que tengan la capacidad de traerte, y que también te piden adelanto. Y ese adelanto que se hizo está contemplado en la ley, y es un adelanto que nosotros lo hicimos luego de evaluar documentos que nos mostraban que se hizo una inversión de 84.000 millones, llegando a pagar el 100% de la mercadería en ciudad de origen, y que también nos mostraban que obtuvieron créditos en bancos de plaza, y los bancos, vos sabés muy bien que no te dan si vos no tenés todos los antecedentes en forma, y eso a nosotros nos permitió sentir cierto grado de confianza, porque finalmente, porque
Nadie te puede garantizar. Hoy el mercado mundial es inestable. Hoy nadie puede venir a decirnos, yo en 10 días te voy a traer 1 millón de mascarillas, 100 respiradores, 50 camas. Hoy nadie está en condiciones de asegurar equipos biomédicos ni equipos de alta tecnología de China, porque el mercado mundial es hoy una selva donde todos se devoran. Entonces, nosotros llevamos adelante estos procedimientos dentro del marco de la ley, y repito, hay plazos: 4 días para verificar las ofertas, otros 5 días para terminar el circuito de la resolución y la firma del contrato, y a partir de ahí 10 días para informar. Pero es importante aquí aclarar que todo este procedimiento nosotros tenemos la obligación de subir a la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en el sistema informático de contrataciones públicas. Entonces, nosotros seguimos lo que dice la ley. Lo que las empresas puedan tener como conflictos internos o con otras personas es otro ámbito de discusión, y si esos conflictos no inhabilitan a estas empresas, nosotros lo único que hacemos es, repito, evaluar los precios referenciales. Y en esto quiero insistir: los precios que nos presentaron estas personas a través de sus representantes de la empresa eran precios absolutamente razonables. A ver, viceministro, por favor, para hacer unas consultas puntuales, viceministro, a ver si me escuchás para ir redondeando. Entiendo que usted dice, nos ajustamos a la ley, pero también hay que decir que la ley 2051 impide que 2 empresas se presenten en un mismo lote, empresas que están vinculadas. Eso, por ejemplo, no se puede hacer. Eso está claramente en la ley 2051. Entiendo cuando se alega la urgencia, pero no podemos pisotear lo que establecen las normativas. Y después lo otro, supongo que me está escuchando el viceministro, 6 días después, el Ministerio de Salud hace una licitación con muchos de los ítems adjudicados en esta adjudicación vía excepción para estas 2 empresas, y allí se presentaron, si no estoy equivocado, más de 20 oferentes, viceministro. 20 oferentes. Entonces quiere decir que si en esta compra vía excepción el Ministerio de Salud hace la invitación y se presentan 2, 6 días después se hace una licitación abierta, se presentan 23 oferentes, el Estado puede salir ganando en lo que respecta a precios, porque la lógica dice, mayor cantidad de oferentes, hay una competencia y puede haber, el Estado puede salir ganando en precios. Y también en esta licitación posterior a esta adjudicación vía excepción, se presentan estas 2 empresas y varían totalmente el precio, por ejemplo, de los tapabocas. Entiendo que estamos en una situación de escasez, de emergencia, pero puntualmente, viceministro, 6 días después, ustedes hicieron una licitación y muchos de los ítems coincidentes en la compra anterior, otra vez, vía excepción, y se presentaron más de 20 oferentes. A eso nomás voy, que al final, si se presentan esta cantidad de oferentes en una licitación abierta y en la vía de excepción solo 2, algo nos cierra, viceministro, en esta adjudicación que hicieron el pasado 6 de abril. Algo nos cierra, viceministro, en esta adjudicación que hicieron el pasado 6 de abril. Algo que es importante aclarar es lo siguiente. Nosotros, Jorge, vamos a comprar de todas las empresas que se vayan presentando, porque la cantidad que van ofreciendo no es la suficiente para cubrir el cálculo que nosotros hicimos en base a la cantidad que necesitamos para lo que va a durar esta pandemia. Es decir, si esas empresas que se presentaron después en otros procesos administrativos o de compra o de lo que fuere, tienen precios que están dentro de un marco de referencia y cantidades que, si bien pueden no ser las suficientes, pero nos permiten a nosotros tener por lo menos un stock mínimo, las vamos a comprar. De hecho, te cuento, Jorge, que nosotros hoy vamos a, y lo estamos haciendo ya, vamos a empezar a comprar de todas las empresas que tengan en la cantidad que tenga, siempre y cuando estén en un precio referencial. Y te voy a citar lo que más necesitamos, que es la mascarilla de 3 capas. Hoy un precio que nos presenta un oferente puede oscilar entre 2.800 guaraníes hasta 3.200.
Si esa persona que ofrece a 2.800 tiene apenas 500.000 mascarillas, pues la vamos a comprar. Pero necesitamos 1.000.000, por lo tanto, si la siguiente oferta es de 2.950 guaraníes, también la vamos a comprar. Es decir, nosotros en este momento lo que tenemos que hacer es comprar la cantidad que necesitamos, pero sin salir de los precios referenciales. Hoy el mecanismo para la venta al Ministerio de Salud Pública de todos los insumos y los equipos de bioseguridad es simple. Presentan su oferta en una dirección mail que es SGRAL, que es un acrónimo de Secretaría General, @ministeriodesaludpublica.gov.pi. Nosotros recibimos las ofertas y hay un equipo que evalúa y se le va a ir llamando, porque todo lo que nos ofrecen no alcanza. Esto que viene en este avión, espero que llegue el 17, según lo que nos dijeron, Sí. va a ser para un colchón de aproximadamente 1 mes y medio o 2 meses, pero a la par vamos a tener que seguir comprando. Nosotros lo que quisimos hacer es tener un colchón sobre el cual podamos tranquilamente empezar otros procesos que nos permitan seguir acumulando un stock que garantice el servicio con calidad y con calidez, y fundamentalmente garantice la bioseguridad de los recursos humanos, porque yo no puedo conformarme con comprar solamente esto. De hecho, mañana vamos a recibir la visita de un gran empresario de un rubro muy importante que tiene un avión preparado para salir allá el 28 de abril y nos ofrece todos los productos que nosotros queramos en base a los precios que nos va a presentar. Nosotros le vamos a decir, esto nos interesa con este precio, esto sí, esto no, esto sí. Él va a pagar el 100% de la mercadería que nosotros decidamos traer, de acuerdo a los precios referenciales, va a traer a Paraguay, y cuando llegue va a ser un oferente más dentro del proceso de adquisición de bienes, y probablemente también le compremos todo lo que traiga, porque, insisto en algo, Jorge, todo lo que hoy hay en Paraguay prácticamente fue adquirido por agencias cooperantes. Nosotros, de los 514 millones de dólares, todavía casi no hemos empezado a gastar absolutamente nada. Recién vamos a empezar con 100 millones de dólares que van a ser distribuidos en varios objetos de gasto que incluyen... A ver, sí. Le vamos a llamar de vuelta. Quiero preguntar si esta mercadería ya llegaron acá. Y está lo otro, en uno de los lotes de esta empresa figura la compra de 50 camas chinas por valor de 4.250.000 guaraníes cada una. Eso le quiero preguntar también al viceministro, lo de las camas. Pues estábamos viendo el precio, 4.250.000 cada cama china, y acá aparecen empresas paraguayas que pueden hacer esas mismas camas por 1.200.000, viceministro. Por eso es tan importante que también en medio de esta crisis, que estamos necesitando insumos por todos lados, revisar y saber esta información de que acá hay empresas paraguayas que podían fabricar estas camas, que acá nos iban a salir 1,5 millones, nosotros traemos de China por 4.250.000 guaraníes cada una, viceministro. Bueno, sobre las camas, Jorge, es importante aclarar lo siguiente. El rango de precios de las camas que no son eléctricas y que están en el mercado, ya sea aquí o en China o en Corea o donde sea, oscila entre 2.8 millones y 5 millones de guaraníes, y son camas hospitalarias que tienen más de una articulación o movimiento. No son comparables estas camas a las que se van a fabricar, por ejemplo, para utilizarlas en estos hospitales de contingencia que se están construyendo en el INERAN y en el Hospital Nacional, estos pabellones. Esas son camas de contingencia que son simples, que son de hierro y que son con estándares básicos, que nosotros, una vez terminada la pandemia, vamos a dejarlas ahí, pero no vamos a comprar para ponerlas en los hospitales, porque los criterios que nosotros tenemos que utilizar para comprar camas son muy estrictos, porque las camas también son vehículos para procesos infecciosos o para accidentes que pueden ocurrir durante la internación, la administración de procedimientos
y cualquier otro procedimiento, ya sea hecho por un médico o por enfermera, que implique estar cerca del paciente. O sea, las camas para los hospitales no se compran así nomás con 4 patas y una parrilla encima. Se compran con criterios, pero cuando estamos en una situación extraordinaria en la que estamos ahora, por ejemplo, evidentemente para armar los hospitales de contingencia pedimos los estándares mínimos. Y estas camas que tienen un precio inferior a 1 millón, son camas simples que solamente tienen un movimiento, que no tienen ruedas, no tienen prácticamente los brazos laterales para sostener al paciente, no tienen dónde portar los suelos. O sea, son camas ultra básicas que nos van a permitir a nosotros internar pacientes que requieran rápida atención, pero en un nivel de mayor complejidad que no sea el consultorio. Y a partir de que ellos se instalan en esos lugares que van a ser básicos y precarios, entre comillas, pero cómodos, vamos a buscarles lugares para una mejor atención. Pero esas camas no son comparables con las que nosotros adquirimos para los hospitales. Y esta que cuesta en particular 4.250.000 guaraníes, es una cama que no es eléctrica, es manual, tiene 3 movimientos y su estructura es diferente. Y al agregarle 4 ruedas nomás ya va a subir el precio. Al agregarle una carcasa de material plástico ya va a aumentar su precio, porque es importante esa carcasa porque es funcional. Al agregarle componentes de aluminio, al agregarle respaldos, al agregarle artefactos para manejar la articulación, es decir, se va encareciendo la cama, pero esto no está fuera del rango, porque como ejemplo te voy a citar que la cooperación alemana nos regaló camas que compraban por 4.500.000 y por 5 millones, otras fueron adquiridas por 6 millones, pero no son camas de contingencia, son camas hospitalarias que tienen particularidades. Ahora, como yo le dije hoy a un colega tuyo, si alguien hoy tiene 200 o 300 camas hospitalarias que sean manuales o eléctricas y que nos permitan a nosotros llenar ciertos lugares destinados a la atención del COVID-19, pues que se acerque al ministerio. Pero hoy nadie tiene 200 camas, no tiene 100 camas y no tiene 50 camas. No estoy justificando absolutamente nada, simplemente digo que cuando vamos a analizar los precios hay que tener en cuenta a qué nos estamos refiriendo. Las camas simples que se van a usar en esa infraestructura que está creciendo en el INERAM y en el Hospital Nacional no son comparables con las camas que se usan en las salas de internación. Pero aún así, nosotros, Jorge, vamos a seguir buscando precios. Estas 50 camas son las únicas que hemos adquirido ahora. Y hemos hecho esto porque esas camas que se están fabricando en una fábrica o en una herrería forman parte de lo que nosotros le llamamos llave en mano, que es el procedimiento con el cual se está construyendo en el INERAN y en el Hospital Nacional. Perfecto. Ellos no se acercaron Viceministro, lastimosamente no tengo más tiempo, porque tengo otra lista también de personas con quien queremos hablar. Te agradecemos muchísimo, viceministro Julio Rolón, estas explicaciones. Vamos a seguir en contacto. Es importante que las autoridades sanitarias aclaren todo tipo de dudas, porque, reitero, no solo a partir de lo que sucedió el fin de semana con el escándalo del caso de la DINAC y los tapabocas, acá hay que hacer un control de los órganos naturales de control y también de la ciudadanía, la prensa, rigurosamente celosos del manejo y de las compras que está haciendo el Estado para que esta pandemia y esta crisis no genere nuevos ricos a costa de la crisis en Paraguay. Y lo otro que no genere nuevos ricos a costa de la crisis en Paraguay. Y lo otro que tiene que quedar claro, y que me parece que ojalá exista en realidad esta conciencia por parte de las autoridades, es absolutamente inmoral que autoridades públicas estén aprovechando esta situación de emergencia para hacer negocios. Y eso la ciudadanía, por lo que hemos visto, reacciones en redes sociales, la ciudadanía eso no va a tolerar ni va a perdonar. Por eso rescato estas explicaciones que da el viceministro Julio Rolón, que tiene que aclarar las veces que haga falta, pero de todos modos hay una cantidad de interrogantes y dudas en relación a esta compra de casi 14 millones de dólares vía excepción, que favorece a 2 empresas
que tienen dudosos antecedentes. Y acá también mañana vamos a ver si podemos consultarle de vuelta a Pablo Seis qué es lo que se puede hacer para ejercer un mejor control y que termine, es cierto, estamos en una situación de emergencia, pero que el Estado tiene que salir ganando en precios y en calidad y en tiempo también, que tiene que llegar las mercaderías, los insumos en una situación ahora de emergencia. Hacemos una pausa cortita, venimos enseguida. Bueno, seguimos en la Caja Negra, estamos en vivo y en directo. Impresionantes los mensajes que recibimos en relación a esta compra en particular del Ministerio de Salud. Enseguida vamos a consultarle esto al diputado Edgar Acosta, uno de los integrantes de esta comisión bicameral que se creó para hacer un control precisamente a estas compras que realiza el Estado en esta situación de emergencia. Leo algunos mensajes mientras tenemos el contacto con el diputado. La ley 2051 prohíbe que dos empresas con socio en común se presenten en un mismo lote. Creo que le preguntamos al viceministro. Los precios referenciales no los tiene que poner el oferente, es un delirio, dice. Dieron anticipo no estando previsto el anticipo en la publicación. Otra cuestión que se tiene que aclarar. Después otros mensajes hacen referencia a este tema que hablamos con el viceministro. Pregunta si la mercadería llegó. Aquí cuántos oferentes se presentaron. Después me dice, no es normal que se adelanten 17 mil millones de guaraníes a un oferente, el 20% de lo adjudicado. También de vuelta me preguntan acaso de las camas, creo que aclaró eso Rolón, de qué se trata. Después dice, qué interesante el programa de hoy, una gran disyuntiva en esta compra de insumos médicos por la vía de excepción, por las roscas de las empresas que se dedican a este rubro. Por otro, defendiendo la actuación del Ministerio de Salud, un tipazo el doctor Rolón, dice acá. Yo creo que eso no hay dudas, pero dependientemente a que quien está al frente del Ministerio de Salud, todos ponderamos, caso de Mazzoleni, Rolón y compañía, que tiene que hacer las cosas en forma, ajustándose a lo que establece la ley 2051 y no saltando ninguna cuestión legal. Eso también no se puede aprovechar la situación de emergencia para ir por encima de lo que establece la ley a la hora de hacer las compras, y también revisar lo que acá me dicen, los antecedentes de las empresas, porque eso lo dijo el otro día Pablo Seis, que es lo que se pide a las instituciones que tienen que hacer compra ahora de emergencia, agotar la instancia con los proveedores habituales y después ir al resto que ahora se están presentando y están viendo el negocio y están debutando como proveedores del Estado, como por ejemplo esta empresa Global SA, que su primera compra fue proveerle estos tapabocas a la DINAC, empresas que están experimentando. Y me parece que con la salud, con la provisión de insumos médicos, no se puede hacer ningún tipo de experimento, por más de que estemos en una situación de emergencia sin antes agotar todas las instancias de los proveedores que están habilitados por el Ministerio de Salud, por Vigilancia Sanitaria, para ser proveedores del Estado. Después me dicen, no verifican que hace la CEPRELAT los antecedentes de las empresas, teniendo que fue de público conocimiento el caso en el que estuvieron involucrados sus accionistas, el caso de las empresas esta que mencionamos, de ciertos frondosos antecedentes de estafa, uno tiene prisión domiciliaria, tuvo que intervenir la fiscalía, etcétera, etcétera. Se tiene que revisar también esos antecedentes. ¿Hay resortes legales para hacer esa revisión? Es la pregunta que nos hacemos. Después, otra cuestión dice, por favor, preguntarle al viceministro las empresas que tienen denuncias por lavado de dinero. Es lo que acabamos de decir. El viceministro no está tocando un tema importante que es el cumplimiento documental de las exigencias de resoluciones de apertura. Por supuesto, insisto en esto, por más de que estamos en emergencia, hay que cumplir lo que establece la ley. Edgar Acosta, diputado, ¿cómo te va?
¿Está el diputado Edgar Acosta? Los que nos escuchan y nos Sí, ven. ahí te estamos escuchando ahora y te estamos viendo perfectamente. Diputado, esta preocupación, este reclamo natural legítimo por parte de la ciudadanía, la prensa, ustedes, esta comisión bicameral que se creó a partir del caso de la DINAC, se desata una serie de dudas en relación a las compras que está haciendo el Estado. Recién hablábamos con Rolón, viceministro de Salud, por una compra de casi 14 millones de dólares a dos empresas con frondosos antecedentes de sus directivos vinculadas entre ambas. ¿Hay herramientas ustedes a partir de esta comisión bicameral especial creada para hacer un seguimiento de las compras que están haciendo las instituciones públicas en esta situación de emergencia? Haciendo las instituciones públicas en esta situación de emergencia. Tenemos las herramientas, Jorge. Hay que tener en cuenta que las comisiones bicamerales está contemplada en la Constitución Nacional, tienen mucha fuerza, pero es bueno también reconocer que anteriormente las comisiones nunca han funcionado. O sea, una realidad también que tenemos que administrar los políticos. Pero viendo la coyuntura actual, el despertar ciudadano, lastimosamente un despertar muy fuerte ante una crisis tan grande como el coronavirus, también tenemos que aprovechar, y eso hace que efectivamente la responsabilidad de la comisión sea mucho más fuerte. Yo creo que va a tener resultado un seguimiento, porque la comisión no tiene límites por audiencia, o sea, tiene toda la potestad de hacer el seguimiento, de dar las recomendaciones, inclusive, ¿por qué no?, en el proceso hacer la denuncia ya en la fiscalía. Entonces, ahora, el éxito de la comisión va a depender mucho del involucramiento y participación que le demos a la sociedad. Y también a ustedes, los medios de prensa, que son nuestros nexos con la sociedad. Ese involucramiento significa, no estamos delegando nuestra tarea, ni mucho menos, sino que puedan acceder al portal de contrataciones, puedan acceder a la calidad de los productos que se compran, y nos acerque la información, y esa información, cuando conformamos la comisión el día de ayer, ya tiene una mesa directiva bastante plural, ¿verdad? O sea, a mí me hubiera gustado más que la Cámara de Diputados sea representada por otros sectores, no del partido tradicionales, pero la mesa, por ejemplo, por la audiencia, es presidida por un liberal senador Amado Florentín, vicepresidente es el diputado colorado Hernán Rivas, y como relator, que es muy importante la tarea, el senador Estefan Rasmussen de Patria Querida. Entonces tenemos una mesa directiva muy plural que creemos que pueden llevar adelante, y nosotros los demás miembros vamos a prestar la colaboración que sea necesaria para que tengamos las informaciones precisas y cuidemos. Como siempre, vos sabés, porque un principio de auditoría, el control es mucho más eficiente que la confianza, y más aún con lo sucedido en la DINAC. Hay que tener en cuenta que la audiencia seguramente sabe que nosotros, 9 parlamentarios, 9 diputados, hemos presentado una denuncia penal hace 2 días contra persona innominada, pero va direccionada al presidente de la DINAC, y que ayer inclusive ampliamos la denuncia porque vimos, esto independientemente de la comisión, porque vimos que teníamos que mandar un mensaje claro a la sociedad y a las autoridades que están manejando dinero público. Nos endeudamos, Jorge, audiencia, 1.600 millones de dólares. Siempre he dicho, nuevos ricos o más ricos de lo que son. Los sinvergüenzas, Jorge, audiencia, no le importa que la gente pase hambre o que muera, porque el sinvergüenza luego piensa que va a vivir 500 años. Entonces hay que controlar. La tarea de la comisión va a tener resultado deseado con el involucramiento de la sociedad. Habilité una cuenta en el Twitter, que es la red social donde yo más interactúo, donde hace 3 días atrás, antes de tener, porque ahora ya la comisión va a tener su página, la página web, va a tener su correo institucional para que la gente pueda interactuar, presentar sus denuncias. A lo anterior, puse mi correo privado y me saltaron varias denuncias, que yo ya estoy poniendo en consideración de los demás miembros para que lo hagamos con un principio de prudencia, con tranquilidad, para que no sea también una cuestión de que cualquier cosa estemos analizando no superficialmente o políticamente. O sea, tenemos que hacer nuestro trabajo seriamente, con participación de ustedes, de la sociedad, y eso va a hacer que vuelva a haber la credibilidad en las comisiones. Yo le invito por medio tuyo
a los ciudadanos y a las ciudadanas que confíen, que compartan con nosotros, porque al menos yo voy a hablar por mí y creo que los miembros de la comisión hablamos en la conformación ayer que la responsabilidad es enorme. Imagínense, gente, hoy tuvimos ya un fallecido, o sea, no puede ser tan angurriento y criminal, o sea, sinvergüenzas, que traten de aprovechar esta crisis porque le abreviamos las licitaciones, que con ese criterio estén haciendo compras indebidas. No estamos diciendo con esto, Jorge, que se paralicen las compras por miedo, que lo hagan en forma transparente, que inviten a varias empresas, que se haga todo público y que que el producto que llegue en cantidad y calidad para enfrentar esta pandemia. Ahora, Edgar, entiendo esto que estás diciendo, pero yo digo, ahora por ejemplo llega, ojalá llegue, porque necesitamos de manera urgente este avión carguero de China. Este viernes, en teoría, hoy nos dijo la representante de la empresa encargada del flete de Transruta S.A., la señora Adriana Cortázar, con quien hablamos. Llega el viernes, van a ser 3 aviones cargueros. Creo que ahí hay una serie de dudas también, porque me dicen que parece que un ente pagó el flete, $900.000. Ahí están varias empresas proveedoras que ni siquiera tienen experiencia en la compra de esos insumos y que le van a vender después al Ministerio de Salud y a otras instituciones que tienen que comprar estos insumos ahora en materia de emergencia. Incluso me dan nombre de quienes están detrás de todo un esquema. Por eso digo, es clave el trabajo que puedan hacer ustedes desde esta comisión y ojalá que no les gane el tiempo, porque van a tener demasiados frentes. Hoy se hizo este allanamiento simultáneo por parte de la Fiscalía y no llegaron a encontrar físicamente a esta empresa Global S.A. Evidentemente era una empresa de maletín que se creó exclusivamente para hacer un negocio con una institución del Estado. Hay demasiados frentes, Edgar, en este tema. Sí, hay demasiados frentes, pero el mensaje que mandamos a un grupo de parlamentarios está dando un resultado deseado. Porque lastimosamente la Fiscalía, ante las denuncias periodísticas, ante las evidencias aparecidas en las redes sociales, no tomó el caso, digamos, de oficio. O sea, nosotros presentamos, hay que reconocer que abrieron una carpeta fiscal, la fiscala general, designaron a fiscales, porque el fiscal, el legal, creo que es el apellido, tenemos una buena referencia sobre ese fiscal, o sea, en cuanto a su valentía y que no le va a temblar la mano si tiene que imputar, hacer toda la investigación. Siempre es importante también que dentro de una estructura institucional hayan personas creíbles. Entonces, lo que vos estás diciendo en cuanto al carguero y el control, Jorge, y el control no solamente tiene que circunscribirse, y le pido a los demás colegas, diputados, senadores que no forman parte de la comisión, que han confiado en nosotros, por eso nos han designado, que nos acompañen. No hace falta que sean miembros de la comisión que tengan que investigar. Total, esas investigaciones que hagan parlamentarios o ciudadanía nos pueden acercar y nosotros lo vamos a canalizar como comisión bicameral para darle fuerza y entidad también a un poder importante que es el poder legislativo, que convengamos que ha perdido credibilidad en los últimos tiempos, pero siempre hay una oportunidad de reivindicarse a la sociedad y eso es, en mi caso, yo puedo hablar también, hablé mucho con el presidente, lo que forma parte de esa mesa directiva. Nosotros vamos a denunciarle al corrupto. Yo particularmente no tengo un compromiso absolutamente con eso. Y la denuncia no va a ser si hace falta que termine el informe de la comisión. Si en el interín aparecen otros hechos, como en el caso de Melgarejo Guinar, que era realmente ya lamentable su actuar, parecía más un operador empresario, un proveedor, que presidente de una institución pública. Entonces ahí ya vimos la necesidad de apurar y presentar una denuncia, porque era el mensaje. Vean, le estamos denunciando ya a alguien que hay indicios de que está corrompiendo con su cargo en un momento tan crítico. Entonces el mensaje es claro, o sea, y le invito a los demás colegas que si tienen que constituirse, que si tienen que investigar, si quieren presentar denuncias y así mismo la ciudadanía, que lo hagan. Es triste en este momento, Jorge, que particularmente que se paralicen una compra porque un fulano de tal es un corrupto hizo mal. O sea, que continúen la compra porque lo necesitamos, pero que lo haga transparente, que inviten más gente, que los sobres se hagan públicos, abiertos, transparentes, porque repito, a mí me va a causar mucho miedo que se paralice y no se hagan las compras porque lo necesitamos.
Entonces, la transparencia en este momento es fundamental. Es mucho dinero disponible. Sí. Y ese mensaje, aprovechando la oportunidad que tenemos, nosotros como grupo parlamentario también retiramos la confianza al Melgarejo y por el bien del gobierno, porque yo sigo confiando en lo que pueda hacer nuestro ministro de Salud, que desde el punto de vista sanitario lo que está llevando razonablemente la lucha. Entonces, por un principio de credibilidad y mantener una lucha, digamos, contra esta, porque acá esto tiene que ser una causa nacional. El presidente Marito tiene que destituirle a el presidente de la DINA. Jorge le tiene que destituir, tiene que ser un mensaje claro. De lo contrario, va a hacer que a todos ya estén en la misma bolsa. Entonces, no hay, con todos los elementos que vos me estás... Nosotros ya sabíamos que había empresas de maletín porque los enlaces, por eso hicimos la denuncia. Pero es diferente cuando la fiscalía lo dice. Entonces, ante estos elementos, y no la denuncia. Pero es diferente cuando la fiscalía lo dice. Entonces, ante estos elementos y un mejor control, es más, nosotros, tengo que nombrarle un grupo de colegas, los mismos que nosotros presentamos la denuncia contra el presidente de la DINAL, estamos trabajando con un proyecto de resolución que tuvo la idea del colega Villarejo, yo estuve ayudándole técnicamente. ¿Por qué no, Jorge, de todos los pedidos que se relacionan al ámbito sanitario, debería dar su certificación, digamos, el Ministerio de Salud como ente rector que entiende la materia? O sea, como yo como DINAL, como Petropar, como Policía Nacional, voy a saber más la necesidad del ámbito sanitario. Está bien, DINAL, yo entendí en la primera parte cuando me hicieron llegar la denuncia que haya comprado tapabocas, alcohol en gel o algo desinfectante que lo utiliza dentro del aeropuerto, pero que haya comprado otros productos que no guardan relación a ella, que llama la atención. Edgar, esperamos un ratito, por favor, diputado, esperamos un ratito porque está en línea también con nosotros para sumarle a esta charla el senador del Frente Guazú, el doctor Jorge Querey. ¿Cómo te va, senador? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, la teleaudiencia, Edgar, un gusto. Bueno, estábamos hablando recién con Rolón, con el viceministro de Salud, esta compra en el Ministerio de Salud, vía excepción, casi 14 millones de dólares, empresas con dudosos antecedentes. Me decía el viceministro, ahora estamos priorizando la capacidad que tengan la empresa de proveer, no estamos mirando precisamente los antecedentes, y eso me parece un tanto peligroso, sobre todo si no se agotó antes la instancia de las empresas que sí están en condiciones de proveer esto que está requiriendo en estos momentos el Ministerio de Salud. ¿Le hiciste el seguimiento a esto, senador? Mira, el tema lo venimos hablando con la doctora Esperanza Martínez, justamente lo complicado que es este asunto, porque, a ver, en primer lugar, contrataciones públicas tendría que decir qué empresas pueden entrar o no, porque aunque sean compras por vía de la excepción, tienen que ser controlados y autorizados por contrataciones públicas, ¿verdad? Entonces yo no entiendo cómo es autorizada o no una empresa si tiene esas limitaciones que ahora se están haciendo públicas, ¿verdad? O sea, porque yo entiendo cuando cambian porque se suspenden. Lo que normalmente ocurría, antes te cuento que lo que ocurría era que una persona, una figura jurídica, era suspendida, era amonestada o lo que sea, ¿verdad? Entonces se creaba una nueva empresa, la misma gente, la misma empresa, los mismos funcionarios, los mismos dueños, etcétera, con otro nombre de fantasía, ¿verdad? Sí. Y entonces entraban, seguían, eso era crónicamente, ¿verdad? Pero en este momento no entiendo porque son las mismas empresas, los mismos nombres, sí, son los que están ahora con respecto a los que tuvieron penalizaciones. Ahora, si esas penalizaciones no son suficientes como para, vamos a decir, dejarle de lado como empresa proveedora del Estado, entonces ahí hay dos equipos nomás que tienen que responder. El titular de la dirección de compras del ministerio y el titular de la dirección de contrataciones públicas. No hay en dos lugares más tiene que estar la respuesta, ¿entendés? Entonces, si contrataciones públicas no tuvo intervención en esto, pues, ¿cómo se autoriza a otra empresa? Porque eso en contrataciones públicas está muy claro quiénes le pueden proveer al Estado y quiénes no, ¿verdad? Y si esas causales que se están enumerando por los medios de comunicación en términos
de una serie de cuestiones ahí muy complicadas y no fueron suficientes para sacarle del mapa, vamos a decir, de proveedor del Estado. Entonces hay otro problema más grave entonces en este asunto. Claro, esa es la preocupación, ¿verdad? Porque acá me llovieron mensajes en relación a ese tema y acá, aprovechando que están ustedes parlamentarios, cuando hablamos de esta necesidad de reformar también el Estado, hace tiempo que el propio director de Contrataciones Públicas viene diciendo tenemos que modificar nuestra ley 2051, la de Contrataciones Públicas, porque los muchachos ya les pillaron la maña. Entonces no puede ser que empresas que tengan frondosos antecedentes, que cierre un día, después se presente con otro nombre y esté otra vez lista para proveerle al Estado con esos antecedentes de estafa o de mal proveedor y no tenga ninguna penalización. Entonces esas son las cuestiones que tenemos que ajustar y que ahora van a saltar lastimosamente, porque me preocupó en parte esto que dijo Rolón. Entiendo, ellos están en una situación, o estamos en una situación de emergencia, entonces no estamos mirando el antecedente, estamos mirando la capacidad de proveernos, pero eso hay que previamente agotar, insisto, doctor Querey, la instancia de si no hay otra empresa, bueno, le compramos a esta que tiene pésimo antecedente, no hay otra, le compramos a esta, pero me dicen a mí de que sí habían otras empresas, de que estaban en condiciones de proveer y no fueron invitadas para esta compra vía excepción, ¿verdad? Bueno, pero la invitación, vos sabés, el mecanismo licitatorio, ¿verdad? Es cierto que vos podés invitar a 2, 3 empresas, ¿sí? Pero claro, la licitación es pública, ¿entendés? O sea, vos aunque no estés invitado a una licitación, vos podés participar de esa licitación. Es decir, el hecho que yo no esté invitado no me excluye. La invitación, pues, es un instrumento con el cual se lo notifica a las empresas. Es como cuando se va a vender los bonos, ¿verdad? Se le llama a 2, 3, 4 compradores que suelen ser y se les presenta los bonos, vamos a decir. Bueno, más o menos en ese sentido es el tema de la invitación. Pero la invitación no es excluyente de toda aquella empresa que se quiera presentar. De modo que el argumento de la invitación tampoco es suficiente como para justificar que esas empresas, por ejemplo, no se hayan presentado. Pero por el otro lado hay problemas políticos en este asunto, porque si vos te fijas, nosotros venimos con este tema de la pandemia y ya lo veíamos venir desde hace un buen tiempo, y la gestión, ahí pues son las cosas que a veces nosotros, el Frente Guasú se nos acusa que es nuestra ideología, que esto, que lo otro. Lo práctico y lo concreto es que solo China tiene para darte. China continental, así nomás. Y no, hubo una gestión ahí y finalmente los brasileños nos atacaron, los americanos nos atacaron, unas partidas de respiradores, etcétera. Y así que ahora estamos dependiendo de empresas, ¿verdad?, que tienen sus nexos de X forma, ¿verdad? Vienen trayendo productos de China de manera particular, pero esos vienen con empresas privadas. Yo tengo miedo, yo no sé, porque yo le escuché hoy a la titular de esta empresa que están trayendo, pero va a pasar otra vez por los Estados Unidos. Yo no sé si eso no se va a quedar por ahí. Claro. Bueno, que eso, le tengo miedo a eso, pero me parece que en este momento nosotros no... A ver, si los norteamericanos pueden darnos respiradores, vamos a hablar con los norteamericanos. Si los chinos rojos pueden vendernos respiradores, hablemos con los chinos rojos. Si Taiwán puede vendernos respiradores, hablemos con Taiwán. Si Israel tiene respiradores para vendernos o para regalarnos, o mejor todavía, hablemos con Israel, no hay ningún problema. Pero estamos en abril, en el mes de abril, y esto lo traemos desde enero. Esas son las preguntas un poco que a mí yo me hago, pero como yo no estoy en la parte, en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Son en todo caso preguntas que en general habría que trasladarle un poco a los titulares. Edgar, diputado Edgar Acosta, aprovechando esta comunicación también con el senador Querey, vos que estás allí en esta comisión bicameral, y este reclamo, y yo vengo repitiendo que vengo charlando con Pablo Seix desde hace tiempo, y vos con tu experiencia de auditor, ajustemos la ley 2051 para darle más herramientas y
dejar de lado a las empresas incumplidoras o con antecedentes de estafa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ajustar esta ley 2051. Hay que modificar, porque hay que trabajar, pero también quiero no dejar pasar esta oportunidad que vos estás diciendo, que se presentan empresas que no son creíbles, con nefastos antecedentes. Y eso es cierto y también se da, Jorge, porque muchas veces las empresas creíbles, que están bien sustentadas, empresas bien formadas, con una razón social, con un local, no se presentan porque saben que ya está amañado. Eso también, ese punto hay que tener en cuenta. Es verdad. Entonces, con este despertar, digamos, con esta denuncia del INAC, puede ser el inicio también del cambio en ese esquema de que las empresas se presenten porque saben que están compitiendo en igualdad de oportunidades, para lo cual la transparencia es fundamental. Claro que necesita cambio la 2051. Hasta ahora yo no comprendo. Perú tiene una experiencia muy buena, Jorge, de las compras consolidadas. O sea, las compras que Perú tiene una experiencia muy buena, Jorge, de las compras consolidadas. O sea, las compras que las instituciones, inclusive en cantidad y en costo baja. Si las contrataciones públicas tienen un canal de que todas las hojas se utilizan en todas las instituciones públicas, lo compramos de una sola vez y distribuimos, yo te aseguro que llega en cantidad y a un precio mucho más bajo. Pues pasa que en este sistema de corrupción, ningún ministerio o ente quiere perder la potestad de hacer las compras porque ahí está la coima, ahí está la corrupción. Si el BID, en un análisis que se hizo, estamos hablando de 10 a 15% que siempre se está perdiendo en una mala compra. O sea, de $1.500.000 estamos viendo que $150.000 en alguna parte se va. Entonces, claro que hay que modificar, establecer un mejor sistema de compra, unas compras consolidadas sobre determinados ítems, pero sobre todo transparencia, Jorge. En nuestro país tiene que ser una causa nacional la transparencia. Y el involucramiento de la sociedad en este tema, hay que aprovechar. Esto ya no tiene que volver atrás, que la gente denuncie, que le denunciemos. Es histórico, nosotros los parlamentarios, anteriormente nunca se ha dado que un grupo de parlamentarios denuncie a una autoridad, porque generalmente siempre hay una convivencia entre políticos con los que proveen al Estado, porque probablemente después van a ser tus, digamos, aportantes en una campaña. Entonces, yo rescato tu inquietud en cuanto a la ley de contrataciones. Hay muchos hay cosas que cambiar, pero sabe que va a tener resultados positivos, que no solamente sea como una iniciativa parlamentaria, Jorge, sino que en la institución que regla las contrataciones se acerquen a nosotros y en un aliado en mí y en otros y trabajemos en algo que pueda dar la posibilidad de que las empresas oferentes tengan la posibilidad en igualdad de condiciones y que el producto o servicio que le venda al Estado sea de calidad y en cantidad que efectivamente está proveyendo, porque en este caso, y le digo a la audiencia que seguramente lo sabe, no solamente hay que mirar lo que significa si está en el precio de referencia. El corrupto, si llega a un acuerdo con el proveedor, lo que puede hacer es que esté dentro del precio de referencia, pero en vez de llegar a 10.000 mascarillas, llega a 9.000 y con eso lo mismo está ganando. Entonces, el control, y vuelvo a lo anterior de tu preocupación de lo que van a estar llegando productos que puedan ser no de calidad o en cantidad. Y ahí va a ser fundamental. Imagínate que nosotros hagamos un control ese día y que lleguen productos que no tengan la calidad o la cantidad o lo que nos traen, va a ser, digamos, fundamental para que el país de acá en adelante, la crisis que tenemos nos dé una oportunidad de tener un Paraguay mucho más justo. Y la justicia va a llegar de la mano de involucramiento de la sociedad y la transparencia de la cosa. Para ir cerrando, senador Jorge Querey, hoy hablaba con la doctora Rosana González, ella es de la Asociación o del Sindicato Nacional de Médicos. Y ya pasó un dato terrible, 100 médicos hoy están en cuarentena. Y hay médicos, personal de blanco, con casos positivos de COVID-19. Y ellos siguen pidiendo y vienen solicitando hace ya muchísimo tiempo, desde que tú dijiste hace rato, hace tres semanas, los equipos de bioseguridad que no están llegando y el personal de blanco ya está temeroso por estos casos que estoy diciendo. Entonces, si nuestra primera línea en esta guerra, que es el personal de blanco, va cayendo, ¿qué vamos a hacer, doctor? Mira, yo creo que en este tema de
de las áreas críticas pareciera, y los hospitales de referencia pareciera que tienen, no sé por cuánto tiempo tendrán, pero el ministro nos dijo que sí, y hablé con 2 directores de hospitales de centros de referencia ayer, y bueno, ellos estaban disponiendo de los equipos para esos lugares. ¿Cuál es lo que es el problema? El problema es que el primer punto de impacto en realidad no se da con los lugares de referencia. El primer punto de impacto se da con, no sé, unos servicios de urgencia, unos consultorios externos, unos médicos que están de guardia, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es donde la limitación de los insumos está siendo tremendo, ¿verdad? Y por el otro lado es que el tema de la protección, mira, el grado de incidencia es muy grande, 30% de los médicos se infectan, y de eso hay mortalidad dentro de eso, ¿verdad? Lo otro que hay que considerar es que aquí somos pocos los intensivistas y los neumólogos, te voy a decir, ¿entendés? O sea, aquí no hay más que un centenar de intensivistas realmente. O sea, esa es la verdad. Y la reposición, o sea, yo por edad y porque, bueno, por la función ahora del Senado estoy en segunda línea. Es decir, cuando algún colega por ahí se enferme o lo que sea, voy yo a la terapia de cualquier hospital y estoy en la lista, sí, ¿verdad? Como intensivista. De modo que ese es un elemento muy importante, porque, y ahí termino con esto, un renglón, Jorge. A mí me parece que hay que aprovechar un poco el paso positivo que se dio en el sentido de una respuesta veloz, precoz, por parte del equipo del Comité Operativo de Emergencia, ¿verdad? En términos de las medidas de restricción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Donde se limitó inicialmente y rápidamente se hizo un control de eso. Y se ganó bastante tiempo, realmente se ganó bastante tiempo para lo que son normalmente todos los otros países. Pero ese tiempo va a tener utilidad solamente de 2 formas. Uno es, vamos a decir, médicamente hablando, resolviendo este tema de insumos, camas y respiradores, ¿sí? Y yo no estoy teniendo respuestas concretas, no sé los números exactos. Ayer lo escuché al ministro decir de que, bueno, teníamos la disponibilidad de 115 respiradores, etcétera, pero bueno, o sea, eso es lo que tengo entendido. Pero bueno, yo incorporé el tema de las camas de terapia, la bioprotección, la protección de los médicos, etc. Es decir, preparar la infraestructura para el momento de la tormenta. Sí. Y para la segunda cuestión, sí, ¿para qué ganamos tiempo? Es sencillo, es para que podamos tener 2 cuestiones que son absolutamente claves si queremos mantener a racha esta cuestión, y vamos a tener igual una tormenta, pero la tormenta va a ser menor, claro, ¿verdad? Que es el tema del testeo masivo, ¿verdad? Testeo masivo y capacidad de monitoreo de los infectados, de los casos positivos y de los contactos. No tengo más tiempo. Entonces, lastimosamente, doctor. Ya se me va el programa. Me gustaría después charlar, a lo mejor charlamos esta semana en la radio también para seguir hablando sobre este tema. Te agradezco tu tiempo, senador Querey, muy amable. Gracias a vos y saludos. Sí, Edgar Acosta, este avión carguero que llega el viernes, ojalá que llegue el viernes, hay 2 más. Ustedes tienen que pedir el manifiesto desde la comisión de este avión. ¿Quiénes son los proveedores? ¿Quiénes están trayendo estos productos? ¿Y a quiénes van a vender, diputado? Te dejo esa tarea, diputado Edgar Acosta. Jorge, está en nuestra agenda. Está en nuestra agenda, pero tu preocupación como comunicador y ante la sociedad hay un compromiso. No solamente un compromiso de la comisión tiene que ser, sino de todos los parlamentarios. Le invito al senador Querey y a todos que confíen en la comisión, que acerquen las denuncias. Nosotros, no solamente el control se va a referir a lo que se refiere a compra de insumos, sino también a la efectiva, digamos, a lo que tiene que llegar a nuestros compatriotas más humildes, porque hay que tener en cuenta que los 1.600 millones está distribuido para paliar lo que significa desde el punto de vista de pérdida de empleo, como también de compra de insumos. Vamos a hacer un control riguroso, pero la participación de ustedes y los medios de prensa van a ser fundamental, porque prometemos, y en particular vamos a denunciar, porque ese dinero bien utilizado va a significar que muchos compatriotas
no sigan pasando hambre, porque hay personas que están pasando Sí. hambre, y que también podamos equiparnos para enfrentar lo que se nos viene, porque justo está entrando el invierno Es así. y esta maldita enfermedad se puede agravar en ese tiempo. Así que le pedimos patriotismo a los que administran dinero. Pero como estamos acostumbrados a que se queden con el vuelto, no hay mejor manera de que apostar a su patriotismo controlándole, aunque sea por necesidad, que haga bien su tarea. Perfecto. Y el control es mucho más eficiente que confiar en él. Edgar, gracias, diputado. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Edgar Acosta, diputado del PLR, integrante de esta comisión bicameral especial que tiene que analizar el uso del dinero. Hacemos una pausa cortita y venimos ya para despedirnos. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Nos tenemos que ir. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.